Ahí viene, pero el copito viene tan rico. Buenos días. Buenos Esta es una días. entrevista que realizo hoy, 7 de octubre de 1999, obviamente para la historia de Quimbache. Me encuentro aquí con dos amigos muy especiales y con ellos vamos a hacer una charla. ¿Cuál es su nombre, don Juan? Juan Bautista Alzate Gallego. Juan Bautista Alzate Gallego. ¿En qué fecha nació usted, don Juan Bautista? Dicen que en 1916, a mí me bautizaron, mejor dicho, en diciembre Del año 16. del año 16. ¿Le dijeron quién lo bautizó? No, Francisco de Paula Montoya, presbítero de Finlandia en ese tiempo. seguramente, yo no me acuerdo. Yo he tenido por ahí muchas fedes de bautismo y no me acuerdo de eso. Ajá. Él fue uno de los que figura, es uno de los que figura como fundador de Quimbaya, el presbítero Francisco de Paula Montoya. ¿Y en qué sitio nació usted, don Juan Bautista? En la finca del Paraíso, en el distrito, el municipio de Finlandia, En la finca El Paraíso. ¿Esa finca era de quién? de mi abuela, De su abuela. ¿Cómo llamaba a la señora? Paula Eudosia Gallego. Paula Eudosia Gallego. ¿Y el abuelo cómo llamaba? No lo conoció, No conocí. pero ¿recuerda cómo llamaba él? Decían que se llamaba Tomás. Tomás Alzate. Y Tomás, no sé mal, no puedo decir mal de más nada. ya. A ver, don Juan Bautista, ¿y de sus abuelos qué referencias tiene usted? No, ¿Los conoció? no los conocí. No conocí sino mi abuela nada más. A su abuela. ¿Cómo llamaba la abuela? Ella llamaba Paula Eudosia Gallego, Ah, Pablo, no sé, era la abuela. mi Correcto. abuela. ¿Y sus padres? ¿Cuál es el nombre de sus padres? Mi madre, yo no conocí padre, Ya. Su mamá, Ana Julia Alzate. Ana Julia Alzate. Y, a ver, hagamos un pequeño recuento, un pequeño recorderis, don Juan Bautista. ¿Qué recuerda usted de su mamá y de ese ambiente que tuvo en su casa cuando niño? No, fue muy bueno, fue muy bueno, Muy sano. muy sano. En esa época en que nosotros nos conocimos, que me empecé yo a conocer, la vida era muy buena. No, ¿Era mejor que ahora o qué? era bien. ¿Por qué? No hay comparación, no hay forma de compararlo. De ese tiempo a este hay un cambio muy grande. Indudablemente. ¿Cómo era esa vereda? A ver, ¿cómo era ese paraíso? Usted me dice que la finca quedaba entrando por lo que se llama el Placer, ¿no? O sea, de Guayaquil Viejo hacia abajo. Hacia abajo, sí. ¿Cómo recuerda usted esa vereda? ¿Había No, café, no. plátano? ¿Qué? Eso eran puras cafeteras, puras cafeteras. No había sino una sola finca que se llamaba El Placer. El Placer. Que tenía pastos y caña. No sé si tendría trapiche o qué tendría para moler la caña, pero ahí había establecimiento de caña. El resto era café. Lo demás era café. Y montes, obviamente, porque Y montañas, los porque abuelos sí cuidaron mucho el monte. habían muchas montañas, por ejemplo,
donde yo nací o donde yo me conocí o donde me sacaron para este lado de Quimbaya, para el distrito de Quimbaya, había una montaña muy hermosa. En esa finca había una montaña muy grande y muy hermosa, que le decían los robledales porque eran puros robles. Pero eran unos árboles tan grandes de 2, 3 abarcaduras. ¿Y fuera de robles qué más especies había ya? Eso había mucha clase de árboles, pero no, yo no me acuerdo de los nombres de esos. Había muchos árboles. Y cuando nosotros nos gustaba mucho, cuando esos robles se florecían y echaban unas semillas que las llamaban roblas, nos íbamos a coger esas. Cuando caía esa semilla parece un trompito o una de estas Pirinola. Una pirinola, hágase de cuenta, y la coge uno así y la tira y sale bailando. Era hermosísimo ese para jugar. Nosotros jugábamos con eso. Cuando ya había cosecha de esa, nosotros nos íbamos a esos robledales a recoger, pero recogíamos hartas para irnos a jugar a la casa. Ese es un bonito recuerdo de niño, ¿no? Era una hermosura en esa época. Y en esa época, pues, los niños que habíamos por ahí, éramos muy unidos, porque yo no llegaba a ver que peleáramos por ahí con alguno, no. Nos vinimos a ver de pronto sumergidos en las peleas por allá cuando nos entraron a la escuela. ¿Sí? Hablemos un poco, don Juan Bautista, de otros juegos que practicaban, de la escuela, dónde quedaba, cómo era, quiénes fueron los maestros y quiénes fueron sus compañeros de niñez. Bueno, yo no me acuerdo de todos los niños. Pero de algunos por lo menos. No me acuerdo de todos, pero sí, de algunos. ¿Cómo de quiénes? Como los hijos de Jesús María Blandón, los hijos de Nazario Pérez. Así que eran los más vecinos pues de uno, ¿no? Como los señores duques, como le cuento de Toño María Duque, del papá de él que se llamaba Jesús María Duque. ¿Dónde quedaba la escuela y qué maestros conociste? La escuela queda y todavía existe esa escuela. De la Fabiola para arriba, por ahí como a unas 50 cuadras, que se llama la Escuela de la Unión. Ustedes iban hasta la Escuela de la Unión y la Escuela del Paraíso fue. No, ¿Quedaba eso más fácil ir a la Unión? no, eso, la del Paraíso no, eso no. Eso Que la, según él, a él lo sacaron del Paraíso de la edad de 5 años. de 5 hacia años la me Fabiola. sacaron a la Fabiola. Todavía no me habían de entrado o no nos habían de entrado a las escuelas. Yo vine a entrar a la escuela por ahí ya de edad de 6 o 7 años. En ese camino, ¿usted qué recuerda de niño? No, muchas cafeteras y muchos montes para lado y lado del camino. Muchas cafeteras, sí. Muchos árboles, muchos pájaros. Claro, pajaramenta, sí. Sí, por aquí hubo Dios te dé. Un pájaro que es amarillo, de un pico amarillo, grande, muy bonito. Un pájaro que le decían paletón o le dicen paletón donde él vaya, que es verde y con un pico largo también, grande. No existe ya aquí ese pájaro, no, aquí no.
parecido al barranquillo. Exactamente, pero tiene un pico más largo que el del barranquillo. Es uno, es como negro el pico, o morado, una cosa así. Bueno, aquí hubo pájaros muy bonitos, aquí yo conocí mico y conocí el mono. El mono es como una persona, muy parecido casi a la persona de uno. Un animal grande, tiene una cola grande, se amarra de los palos y brinca de un palo a otro. Cuando eso, aquí para arriba ya no habían, ya los habían espantado, no habían sino aquí para abajo, para el lado ya del río de la Vieja. Ajá. El mono es un animal amarillo grande como un mico, pues es amarillo. No era amarillo porque El mono bujón. ya no, eso no, sí, ese ya no existe por aquí, eso ya es muy difícil que se consiga, eso ya no lo ve uno por aquí. Don Juan, ¿qué otros animales era común ver en estas tierras en ese tiempo? Fuera de los monos y micos así, el lobo, el zorro, que es como un perro grande negro, de una cola muy bonita, cuando lo ve a uno florece la cola muy bonita. Se la echa al hombro, pues, ¿no? Le dicen que se florece la cola, que se la echa al hombro así. Es muy hermoso. Ese es negro, ese es el zorro. Y el perro, perruno, que le dicen perruno, que es, hay uno que es un gris, muy bonito. ¿Es el que llaman perro de monte o no? Perro lobo. No, lobo, es el perro lobo del monte. Come gallinas. Come gallinas, come de todo lo que se le atraviese. Eso todavía hay por acá, pero... Y armadillo venteado. Ah, eso sí había mucho guatín, le decían a uno. Un guatín, un conejo que es dormilón, que duerme mucho por ahí en las matas de India. Ese conejo lo coge uno muy fácil dormido. ¿Ah? Y es un conejo que es eléctrico. ¿Cómo le? Es eléctrico. Te lo guarda en un baúl y se le va allá cuando hace un trueno. Es eléctrico. ¿Cómo así, hombre? ¿Cómo es el cuento con eso? El cuento es que usted coge un animal de esos y, como lo hice yo como iba a contar de que ese animal se salía de un baúl o de un cajón donde uno lo metiera cuando hacía un trueno o un relámpago, no sé cómo será. Entonces, después de que me casé, me encontré un conejo durmiendo por allá en una mata de India. Después de que salía el sol, salía a un pajonal de la India, seco, y ahí se acostaba y se dormía ahí. Ahí uno podía echarle mano y llevarle. Hasta que le dije a mi esposa, dije, mi finada esposa, yo tengo deseo de hacer un ensayo, a ver si es cierto que este animal es eléctrico.
y verdad, y me puse, hice un cajón de tabla finísima, que no le quedó roto por ninguna parte, y fui y lo metí allá y le eché candado, le puse firmeza de que no se saliera por ninguna parte, y hizo un trueno y se fue. Esa historia está muy chévere, hombre. ¿Eh? Y es positivo. Qué berraquera. Eso es positivo. Ahí mismo que pasó ese trueno, pues tanto que el rayo cayó así ahí cerquitica de nosotros en la casa. Y entonces ahí mismo le dije a la esposa, dije, voy a ver si fue que se fue el conejo. Y ya no había nada. Hubo gurría. Hay gurría. Ese animal es un animal parecido al gallinazo. Pero por aquí hubo eso. Ahora aquí la hubo. Es parecida al gallinazo. La gurría, y dice la gurría. Eso grita, usted a las 6 de la tarde en un palo de esos así, en la montaña, la oye gritar en ese palo. Dice, gurría. Grita. Y entonces, esa sí no la pude matar yo, porque, es decir, ese pájaro es nocturno, ese animal es nocturno. Y él no canta sino cuando se va a ir del palo, y apenas uno lo ve que sale. Es un animal negro, es como un gallinazo, grande como un gallinazo. Tal vez puede ser más grande, ¿no? Pero yo así a la vista, que los veía volar, que se iban, que salían, como es nocturno, salen, se van a buscar comida de noche, fruta. ¿Quién fomentaba las siembras de café si cuando eso no había comité de cafeteros ni nada? ¿La misma gente comentaba y eso? No, la misma gente. ¿O escuchó usted decir de alguien que fomentara, que prestara dinero y que para cultivar café? No. Los pequeños agricultores que habían en esa época entraban a estas tierras, según eso, los primeros que entraron a estas tierras eran medellinenses y venían, unos traían moneda para sostenerse en un mes, 2 meses, otros venían y no traían nada, pero entonces ya había, los pocos que habían que tenían ya abiertos y tenían cultivos, les prestaban esa ayuda de la comida y de la existencia para que trabajaran. Si iba a trabajar, a tumbar montaña, a colonizarse, les prestaban esa ayuda a los mismos que habían venido primero, ¿no? Fueran familiares o no fueran, pero entonces venían a colonizarse aquí, y entonces ellos recibían esa ayuda por la subsistencia de la vivienda. Y así fue como fueron poblando estas tierras, más o menos. Ya el que iba consiguiéndose un poquito de monedas, ya iba haciendo, fuera una tumba para sembrar café y otra para sembrar pastos, porque eso era lo primero que hacían, sembrar pastos y sembrar café, para tener la vaquita de leche,
para que sirviera para el sustento de la familia. Y fuera de estos pastos y café, mucho maíz y frijol. Okay. Exactamente. Estas tierras para cultivo de maíz y frijol son una excelencia. Don Juan Bautista, ¿usted tuvo hermanos? Sino dos. ¿Quién fue el otro? Robert Pelsate. Roberto, ya está muerto, ¿no? Está muerto. ¿Él dejó descendencia? No. No dejó descendencia. ¿Y cómo celebraban ustedes con sus vecinos y amigos, niños de su edad, por ejemplo, los diciembres, la Nochebuena, el Niño Dios? Eso era una belleza en esa época. Había mucho acuerdo en las familias que vivíamos cercanas. Había un acuerdo mutuo. ¿Y qué hacían? Eso es decir, antes de llegarse la Navidad, teníamos invitación de tal fulano. Venía y nos invitaba para tal día. A las novenas, ¿ok? Exactamente, y íbamos y celebrábamos esas novenas y ya nos tenían la natilla, el marrano, la vaca o la gallina. Allá comíamos todos la fiesta. Qué era, hombre. Aquí no hubieron sino dos que haya yo conocido, dos ricos, doctores todos dos, que fue el dueño de la Española, aquí abajo para abajo, la hacienda de la Española. ¿Quién era el dueño? No me acuerdo del nombre ¿Era Ignacio Londoño? parece que era, seguro que sí, Ignacio Londoño. Y Chepe Grajales, José María Grajales, el papá de Chepe Grajales, el papá de don César Grajales, este señor Grajales que aquí en Quimbasia, que es una gran persona. Don Juan Bautista, ¿cada cuánto lo sacaban a usted al pueblo? No, cada 8 días. A cada 8 días lo sacaban al pueblo, aquí Sí, a Quimbaya. nosotros nos sacaban cada 8 días a la misa. ¿Y cómo era el viaje? A Cuente. pie, Se venían a pie desde la Fabiola. desde la Fabiola. Esto a eran, pie. ¿qué? Mucho pantano y eso. Pantaneros terribles en invierno. No tenía uno que salir sin zapatos, porque cuando eso no nos daban zapatos. ¿Y cómo era el recorrido? ¿Ustedes salían de la Fabiola, aquí a la Unión, Trocaderos, aquí, por aquí bajamos, aquí por donde están estas dos casas, aquí para allá, ahí por ese puente, por ese zanjón que hay, ese era el camino. Era el Buenavista. Ese era el camino, ese era el principal camino para entrar a Ahí Quimbaya. todavía está el canalón. Ahí Bueno, está el cruzaban canal. la quebrada que había para cruzar ahí. Ahí había un puente. Pero de enguado a una cosa bien hecha, ya con no, ya techo y no, todo. Ahí había un puente de madera muy bonito. De arriería, de esos bonitos viejos sí. que pesaron, hombre, como se dejó acabar el puentecito. No, eso no fue que se dejó acabar, sino que se lo llevó por allá en un noviembre, se lo llevó una borrasca. Borrasca en el balsón. Ah, se lo llevó a borrar. Bueno, cruzaban el puente y que empezaban a encontrar bien para arriba. Aquí para arriba teníamos una brecha por esta pared arriba. Salíamos a una trilladora que hubo ahí en Los gitanitos. en los Gitanitos. Ahí hubo una trilladora, que esa casa me parece que ya la tumbaron. ¿Usted recuerda cuando estaban haciendo esa trilladora? No, señor. Villa Ofelia. No me acuerdo, seguramente que yo ya cuando la conocí ya existía esa trilladora. Yo no lo... Pero estaba usted muchacho. Estaba niño, estaría por ahí de 9 años, casi. O sea que esa trilladora Eso
Eso era De muy antiguo. muy antiguo. ¿Y usted recuerda quién era el dueño? ¿O quién la administraba? ¿O quién vivía ahí? ¿Brillaban solamente café? Café. Brillaban café. Bueno, y usted seguía subiendo, pasaba la trilladora y ¿qué más encontraba? Ahí volteábamos por la trilladora, hacía ya una cuadra y volteábamos el camino hacia la alcaldía, ¿no? La alcaldía vieja que hubo, porque ya la alcaldía hoy no es acá, sino allá arriba. O sea, que la entrada hacía el recodo allá. O sea, llegar a la trilladora era llegar a la carrera primera de Quimbache. Carrera primera. La segunda, La carrera segunda. pues yo creo, Sí, la segunda. segunda, porque yo no sé si es que aquí no tenemos carrera primera o qué, pero ahí es La segunda. bueno, carrera la segunda. primera debe ser la del río, del río. Abajo en el terminaba río. prácticamente el puente. Donde se Usted me habla. terminaba el puente. Entonces seguían hasta lo que hoy es la calle 16, pum, chumbulún derecho a lo que era la alcaldía vieja. Subiendo ahí por la calle donde había vive un Hueso, don Guillermo Vallejo. Sí, sí. Entonces esa era la entrada Esa era la para entrada. esa vía. Y esa entonces era la vía a Montenegro antes de existir la carretera. Esa era la vía. Ese era el camino de Herradura Eso. hasta entrar uno a la alcaldía o al parque. Bueno, muy bien. ¿Y cuáles eran los vecinos de ustedes cuando usted era niño, joven, ahí por el lado de la Fabiola? Ahí tuvimos Jesús María Blandón, tuvimos a un señor Miguel Ángel Gómez, tuvimos a Cecilio Holguín, Genaro Rodas. bueno, de Genaro Rodas fue ya muy tarde, pero también fue vecino, sí. Como fue Seno Jaramillo también, como Nabor Gaviria, el papa de los Gavirias. ¿De cuáles Estos- Gaviria? De los Sainz, Estos choferes que hay aquí para arriba. de Netalí. Ah, ya, Italia. los Sainz, de la Suiza, sí. De la Ya, Suiza, ya. Nabor Gaviria. Más acá de Nabor Gaviria vivía el papá de estos Gómez, de que no es- Julio Gómez, Toño Gómez. porque era que era don Julio Gómez, el papá de El Toño papá de Gómez. Toño Gómez, eso sí, don Julio. Todavía más antiguo. Y don Marco Tulio. Se acuerda también de este viejito, el papá de Alfredo Pérez, Braulio don Braulio. Pérez. Él vivió acá de la casa que es de uno de los Gómez, no sé si será de una muchacha o será de un muchacho de esos. Casi al frente del puesto de policía. No, más abajo. El finado Braulio vivió, le voy a decir, usted conoció la casa que fue Trocaderos, sí la conoció, Claro, que hoy no existe, que hoy no existe. Esa casa fue don José Dolores Gutiérrez. ¿Es dónde exactamente? en ¿Por tal puesto? media cuadra de la casa de Camilo Echeverri. Para arriba. Para Sí, arriba, para arriba, en todo el plan. Ya. Ahí donde nace el plan, Ahí en la casita. ahí era la casita. Ese era Trocaderos, ese fue Trocaderos. No me acuerdo quién fue el que hizo esa casa. Esa casa la hizo un señor y ahí mismo puso un negocio, Una fonda. una fonda.
Eso era muy concurrido ahí, eso le caíamos todos los vecinos de allá y para arriba, todo el mundo llegaba ahí a esa tienda. Estamos hablando de qué edad tenía usted más o menos cuando esa fonda. Cuando esa fonda, por ahí unos 12, 10, 12 años tenía ya, O sea, eso fue año 27, año 28 más o menos. más o menos. A ver, don Juan Bautista, ¿usted recuerda el día que hizo la entrada del tren aquí a Quimbaya en abril de 1929? Yo me conocí todo eso se sintieron la banca desde Armenia para acá. ¿Usted cómo recuerda? A ver, ¿la banca empezó a hacerse de Armenia hacia acá o de aquí hacia Armenia? No, de allá para acá. Yo creí que había sido de entre No, Pereira y no, Armenia y no. primero Pereira, Alcalá. No. Ah, se vinieron fue de Armenia De hacia Armenia acá. para acá, hacia ¿Y acá. usted qué recuerda? ¿Cómo eran esas cuadrillas de obreros? ¿Cómo los- No, eso eran cantidades de obreros. A pica y pala, pica y pala. ¿Usted recuerda entonces cuándo tendieron los rieles? Los rieles los tendieron entonces en el año 28. Por ahí así más o menos. El puente, ¿cómo hicieron ese puente de Hermosa por lo que llamábamos la planta donde aquí arriba? La planta. Ese puente lo hicieron, trajeron unas grúas ya después de que hicieron extendieron el riel, los primeros rieles. Ahí se hasta ahí. montaron las grúas. Ahí mismo vinieron las grúas y trajeron el puente. Pero entonces venían de Armenia. Sí, señor. Con toda seguridad, don Juan Bautista. De Armenia era de donde venían. Ellos no venían de allá porque ya no tenían vía. Entonces Armenia primero entró el ferrocarril del Pacífico. Primero que es el entró ferrocarril de Cali. el ferrocarril del Pacífico a Armenia. Y Y usted de Armenia se cruzó aquí a Pereira y subió a Manizales y después cruzó a Cartago. Después cruzó a Cartago. Eso fue después. A ver, don Juan Bautista, ¿usted recuerda el día de la inauguración del ferrocarril que llegó a la Pichinga aquí a Quimbaya? Sí, señor. ¿Cómo fue eso? Eso fue muy hermoso. ¿Qué se hizo ese día? ¿O qué hubo fiesta? ¿O- No, es una fiesta muy grande, ¿Cómo se muy celebró grande. eso? Eso lo celebraron a trago porque cuando eso no hacían sino tomar trago los banqueros. Esa gente no trabajaba sino para tomar trago, Los obreros del... los obreros del ferrocarril. Además que estuvo el alcalde, estaría el Todo el gobernador de mundo, Caldas cuando todo él el fue. mundo, todo el Hubo mundo. reinados, hubo música. Eso fue- Bueno, yo no sé, me acuerdo de reinados, pero eso hubo una cosa muy terrible. Eso fue un festejo muy grande. Y fue mucho el susto de la gente cuando vieron llegar ese tren. El Bueno. trencito, la Pichinga, porque... Bueno, pues uno al no conocer las cosas, uno no se asustará, pero sí es raro, ¿no? Es muy raro ver una cosa de esas que no la llegaba a ver nunca. Sí, porque eso no lo habíamos llegado a ver nosotros. Claro. Sí, como nosotros no habíamos salido para ninguna parte lejana, es decir, como a Medellín, nosotros que a Medellín entró primero que por aquí a estas tierras, entonces nosotros no los conocíamos. Sí, para nosotros era raro una máquina de esas. ¿Y a usted le gustó utilizar el tren? Ave Mariano, pues eso era una belleza, uno salir y bajar aquí a la Carmelita y coger el tren para Quimbaya o Montenegro o Armenia o Pereira. Ya cuando llegó a Manizales, pues ahí sí que es cierto de que era bueno ir uno en el tren hasta Manizales. Ah, no, pues eso era una belleza. ¿Ah? ¿Y qué es lo que más recuerda usted con nostalgia y con cariño de ese tren? De pronto, a ver, ¿qué estampa o qué momento recuerda usted de ese tren? ¿Verlo pasar y echar ese chorro de humo o el ruido o la comodidad? ¿Usted qué es lo que más extraña como uno de los primeros usuarios de ese tren que pasó por Quimbaya? No, todo, porque claro que para uno era muy raro ver un aparato de esos. Rarísimo. Pues para uno era muy raro. Rarísimo un aparato de esos, porque eso uno jamás lo había llegado a ver y
y no entendía uno pues que era un tren. ¿Ah? Sí. Que uno por los libros, pues había visto en los libros que tal cosa, una máquina, que un tren salía de Medellín para tal parte, no sé para dónde, porque yo ya no me acuerdo. Y entonces lo veía uno en los periódicos, ¿sí? ¿Ves? Pero que lo hubiera visto uno, pues cuando ya llegó aquí, sí, nos tocó verla en tren y para uno pues era una cosa muy bonita y muy bueno, y fue muy bueno. Mientras existió ese tren aquí, fue muy bueno para mucha gente que podía salir a vender sus cafés a las poblaciones grandes como a Armenia, Pereira. ¿Sí? Y a propósito, ¿quiénes eran los compradores de café que usted conoció cuando muchacho? Bueno, Los más antiguos, por allá de esos años 20, de pronto cuando usted acompañaba a su papá los domingos al pueblo, ¿él a quién le vendía el cafecito? nosotros vendíamos el café en Montenegro. Nosotros teníamos un comprador allá y como aquí se le vendía era Marco Hoyos. Pero eso no fue mucho después. Pues no, como Marco Hoyos fue el fundador casi de este pueblo. Él fue comprador aquí, de los mejores compradores que hubieron. Usted llegó a viajar a Montenegro no en tren, sino tirando pata. Ah, o en claro. bestia. ¿Cómo era el recorrido de aquí de la Fabiola hasta Montenegro? Eso era pura pie a pie. ¿Pero cuál era el recorrido? ¿De ahí subían hasta las partidas de la No. Española? Ah, y no salían a las partidas de la Española. ¿O ese camino No, nunca no, lo trajinó usted no, de no. muchacho? Salían a Ese- la... Ese camino lo utilizábamos cuando de pronto íbamos para Finlandia. Pero ese camino no se utilizaba sino cuando uno iba para Finlandia o iba a una vereda de ahí de las partidas de la Española para allá, tal cosa, por ahí donde un amigo, nada más. Pero para ir a Montenegro, por ahí por la Fabiola hay un desecho o un camino de herradura que se sale uno a ¿cómo es que llama? Las brisas. Guayabo. Las brisas. Las brisas. Las brisas, pero de las brisas pasaron de a Pueblo Rico. No. De las brisas se cruza uno por las brisas allá y sale uno al camino que bajaba para abajo por La Morelia. por la Morelia de abajo. Pero ¿a dónde iba a dar? Si yo voy para Montenegro, llego a las brisas Y sigue derecho a cruzarse al camino que baja de las partidas. En las partidas de la De la Española. Española. entonces eso me lleva a dónde? ¿A Laurel? ¿A la Viana? No, que el Laurel. El Laurel está muy lejos. Va a salir ese camino, va a salir cuando ya queda Montenegro así. Por eso, el Guayabo. No. Arriba de Ah, uno sabe a dónde iba uno a salir, a la finca de Luis y Media, que ya cogió uno la faldita para bajar para abajo al río de Montenegro. Pero nunca por el camino de Pueblo Rico, Montenegro, sino... No. era diferente. Ese camino yo me lo anduve también, que es diferente a este de aquí, que se iba y aquí llegaba aquí antes de llegar al crucero, se mete uno por ahí y iba a salir más arriba de la Carmelita. Y ahí por la Carmelita, tan de vueltas, iba a salir a Pueblo Rico. Pueblo Rico. Ese camino de ellos era diferente, como ellos quedaban tan arriba en la Fabiola, entonces no bajaban aquí, sino que allá se cruzaban y les salía más cerquita, Montenegro. Pero si no era el Guayabo, entonces ¿a dónde fue eso? Cuando uno salía allá
salía a este camino por donde baja la carretera que va para Montenegro, que va de la Española. De la Española. Entonces uno llegaba aquí, cuando salía aquí ya veía el río El Roble. Allá está el río El Roble, Sí, claro. abajo, abajo. Pero ese sería por el esa- camino de Pueblo Rico hoy. No, este no. salía más arriba. Muy Más arriba arriba salía uno. ¿Sí se acuerda donde cruzaba el camino de Pueblo Rico y el tren? Y la carrilera. Y ahí para arriba, póngale 2 kilómetros, Más arriba todavía. más arriba. Entonces salían, la entrada de Montenegro la hacían como quien dice bajando de Circasia. Después de cruzar el Roble arriba, el camino que venía de Circasia. no. De la Vea, silla. póngame cuidado, enfóquese bien. Usted va por Pueblo Rico, llega y cruza aquí tenemos esta cosa. Sí, ahí abajito de Pueblo Rico. Aquí está la carrilera. Ahí con el tren la corta. Montenegro Ahí sería al frente, otro lado. sí. Entonces usted aquí cogía para arriba para la partida de la Española. Y de aquí a aquí habían por ahí 2 o 3 kilómetros donde salía uno de las brisas. Sí. Y ya cogía a salir aquí a bajar, aquí porque no había sino este solo paso Bajar al río. para bajar, no había sino, aquí se encontraba el camino de Bajar al Roble. Sí, aquí se encontraba el camino de Pueblo Rico y el que bajaba de la partida de la Por eso, Española. bueno, bajo al Roble y qué. Y ahí sube, cruza el puente por donde había una trilladora también. ¿se acuerda? Trilladora de... Escobar Hermanos de Medellín era esa. Yo me acuerdo de la La trilladora. trilladora del Roble. Ahí pasaba uno. ese señor tenía un caballo. ¿Quién? ¿El propietario ahí? Sí, es el dueño de esa trilladora. Me acuerdo yo que tenía un caballo de silla muy bonito y le hizo poner la dentadura de oro, Al caballo. así como lo oye. ¿Qué tan para ostentar, pues, era pinchado el señor? ¿O qué? ¿O quería mucho el caballo, pues? ¿O qué? Para mostrar ¿Para mostrar su poderío económico o qué? Tenía que ver, sí, que el primer dueño fue el finado Florentino Martínez, el primer dueño de esto, cuando esto era montañas, todo esto. ¿Y él vivía aquí o vivía en Quimbaya? Vivía aquí arribita, en esta casa de allí arriba. ¿No sube al plan? Sí. Esa era la casa de él. Ahí fue la casa de él, porque esa casa ahora es nueva. Esa la hicieron ahora nueva. Don Floro Martínez, y era esto pura montaña. Florentino Martínez, Tenía usted 5 años. más o menos. Pero casas así, que hubieran sido viejas, de los viejos antiguas, la que tumbaron ahí del finado Florentino, la de los Sosas, fue una casa vieja de las primeras que fundaron por aquí. ¿Esa casa existe todavía o ya? Eso no, las casas ya no existen. El crucero. No, la del crucero no. La de Don Vega, la de Don Noraldo Vega, esa existe todavía, que es la de Manuel Aguirre. La de Manuel Aguirre. Esas eran las casas viejas que habían por aquí. La del Caratejo, o de los Gómez. Esas eran las casas viejas, pues. La del Suizo, pero esa no estaba al frente de la calle, sino adentro. Esa siempre era adentro. Cuando este señor del Papa de los Suizos compró, él tumbó esa casa vieja y es una casa muy bonita. Todavía debe ser esa casa donde viven los suizos. De ahí para arriba no había sino la casa
que era el vagamundeadero de Cecilio Holguín, que fue ahí en la partida de Tres Esquinas. Esa es... aquí, la que sale para la Carmelita. Esa. Ahí hubo una fonda. Ahí hubieron fondas, 3 fondas. Ah, 3 fondas. Ahí hubieron 3 casas. En las 3 esquinas hubieron 3 casas. Y eran fondas. Fueron fondas, fueron vagamundeaderos de la gente. Pero ahí venían viejitas y... Ahí venía tomar de trago todo, y de todo lo que quisiera usted. Y las muchachas venían de Montenegro. En todas partes. Del mundo entero entraban ahí. De Finlandia. Ahí entraban mujeres muy bonitas. Los domingos o los sábados o qué, o No, eso se mantenía semanalmente ahí, permanente. permanentes. Era un barrio. ¿Cuántos años tenía usted? No, pues estaba yo muy pequeño. Yo conocí eso de 5 años en adelante, hasta ya a los 13 años que yo ya me comencé a conocer, Ya usted a los 13 años se metía ahí ya me metía yo a ahí. tomar traguito y a compartir con las viejas. ¿Y qué conoció de ahí? A ver qué anécdotas quedaron de ahí. ¿Quiénes eran los propietarios de esas fondas, por ejemplo? Cecilio Holguín Cecilio era uno. fue uno. Simeón Cortés fue el otro. Y Vicente... ¿Vicente qué? De Rosa Ocampo, Ocampo, Vicente Ocampo o Rosa Ocampo, yo no sé, no me acuerdo. Rosa Campo. Rosa Ocampo. Bueno, don Juan Bautista, ¿y qué anécdotas quedaron de ahí, de esa vivencia? A ver, vamos a sentarnos ahí, por favor. No, eso fue ahí un bailadero y un tomadero de trago y prostitución. Fusiladero, mejor dicho. Sí, Ese es el nombre, pues, para no darle vueltas. sí, prostitución, Ahí fueron sus primeras experiencias con trago y mujeres, ¿o qué? pues sí, sí. Ahí fue mi niñez, Ahí inició su juventud, ahí rompió su juventud ya. rompí yo mi juventud. Todavía de pantalón corto, pero ya Sí, de chupando pantalón. aguardiente y Montando mujeres por montando ahí. hembras. Ah, Y bueno, de anécdotas. En todo ese camino y en todo ese sector, don Juan Bautista, ¿qué hay de asustos, de patasolas, de madremontes, de duendes, de entierros, etcétera, de todo eso que era tan común en aquella época? Y que realmente pues, no, bueno, existió en el... patasola sí no, eso sí no. Yo no sé de patasolas, eso no lo conocí yo. Yo conocí cosas muy raras, pero no patasolas. A ver, cuéntenos por favor qué conoció usted. Porque como ahí, en ese barrio, ahí hubo, al lado de acá de esas 3 casas, que es la entrada era la propia entrada para la finca que se llama ¿qué? La de Mejorana. la Mejorana. ¿De quién era? Eso era de Toño Castaño, De Montenegro. Montenegro. Ahí en esa puerta sí comentaban muchas cosas, ¿no? Que veían es que una marrana con unos marranos pequeños copiando y la gente les daba miedo a esos animales y se iban de huida. Veían unos micos, que como eso, ahí existía un ¿cómo le digo yo? Un guadual así como este,
más o menos. Todavía hay unos restos ahí de ese huevo. Seguramente, yo no sé, yo hace días que no voy por allá. Pero cuando eso existía un guadual ahí, por toda la orilla de la cafetera que hoy existe por ahí, hasta arriba donde hicieron la casita viniendo ya para acá al lado izquierdo, hicieron una casita que fue donde vivió la finada Rosa. Rosa. Yo no sé si se llama Lilia o Rosa Orgil. Rosa Elvira. Rosa Elvira Duque, ¿qué era? No, Rosa Elvira hace muchos años murió, pero ella fue dueña de esa casita, ahí, de las 3 casas. Ella fue dueña. Aquí está Simeón, aquí está la Don Cecilio y aquí está la de Rosa La Elvira. de Rosa Elvira. ¿Qué apellido era ella? Rosa Elvira Ocampo. Ocampo, sí. Bueno, entonces ahí decían que en esa puerta de entrada para la ¿qué? Mejorana, ahí es que espantaban mucho. Yo no, porque cuando yo ya comencé a andar de noche por ahí, yo no llegué a ver nada, no. Pero ahí espantaban la gente mucho. Un señor Toño, Cifuentes, era muy borracho y andaba en una mula, y eso sí me acuerdo yo, que lo espantó ahí una noche el diablo herida, porque otra cosa no pudo haber sido. La mula lo tumbó, a él le quebró una pata, se quebró una pata en la caída de la mula, y entonces pedía auxilio, y de la casa de nosotros se oía pues la algarabía que hacía el hombre, chillando ahí, gritando auxilio, ¿no? La mula fue a amanecer a los corrales de la casa de la Mejorana. Ahí amaneció la mula, sin silla, porque botó la silla por entre los cafetales. Del susto también. Del susto que ¿Y el... cómo fue eso? ¿Cómo No, pues que contaba no. el tipo? No, ¿Cómo contaba el después? no, él contaba que la mula se había asustado y que él la echaba para adelante y ella para atrás, hasta que lo tumbó y le quebró, se quebró una pata, no sé cómo sería, en la caída, seguro. Pero él no vio nada. No, él no vio nada. ¿Y qué más contaban ahí de esos? No, ahí veían un tipo, es que como un soldado, lo veían ahí en esa puerta. A veces te aparecía como un soldado ahí. No. Pero eso era un entierro muy grande que había ahí, como a la media cuadra allá de esa puerta, había un entierro. Pero lo sacó un tipo de Medellín, o unos tipos de Medellín. ¿Y qué sacaron de ahí? No se sabe. Tuvo que haber sido un entierro muy rico porque yo sí veía el cajón que vaciaron. Eso era un cajón que hicieron, un cajón de madera de este porte. Tenía por ahí una vara de largo por media de ancho. Era así de este porte, así como le señalo, así es. Estiraron el cajón, lo dejaron ahí. No, hicieron el hoyo y lo enterraron, claro.
Pero cuando lo sacaron, ya cuando sacaron el entierro, que dejaron el cajón ahí tirado y se llevaron el resto. No, 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 no. O cajón y todo lo alzaron. Sucede que eran unos apodadores que vinieron de Medellín. ¿Unos qué? Apodadores De café. de café. Que vinieron de Medellín a trabajar ahí a esa finca, A la Mejorana. a la Mejorana. Y estaban trabajando ahí, podando café. Seguramente para cortarle alguna rama o algún chupón a ese palo de café, se entró por debajo el tipo y se paró encima del cajón. Aquí desde la tierra, como no tenía sino una cuarta así de tierra, entonces se le fue el pie, porque ya estaba la madera podrida. Se le fue el pie y entonces al írsele el pie, el tipo ya malició que había alguna cosa ahí y se puso a escarbar y se sacó lo que había ahí, porque ahí no volvieron a espantar, por ahí no volvieron a espantar. Y nadie Entonces, tampoco comentó nadie, que habían sacado. Nadie, porque ellos se sacaron ese entierro, no fueron ni por la paga de que les debían 6 meses de trabajo, no fueron ni por esa paga, sino que se sacaron ese entierro y se fueron. Señas de que tuvo que haber sido algo bueno. Una cosa muy buena. Eso era una cosa muy buena. Según dicen, algunos de los de la guerra pasada en esa época, de la guerra de los 3.000 días, 1.000 días, fue un soldado de esa guerra que seguro traía, ¿quién sabe qué cosa? Un botín por ahí. Un botín por ahí. Pero en todo caso, yo registré ese cajón, porque alguien me dijo a mí, dijo, vea, eso lo sacaron en tal parte, y era tan fija la cosa, que aquí había el palo de café, como este era el palo, aquí había una palma de corosos, de esos corositos que uno juega, busca por ahí para jugar corosos, como bolas. Entonces, aquí estaba la palmita de corozo, una palma ya muy alta, muy vieja. Aquí estaba el palo de café, pero muy alto, muy coposo, muy alto, que uno cabía y divinamente bien parado y no le perturbaba ningún pedazo, ¿no? Entonces el tipo se le fue el pie y claro que él tenía que ver a ver qué era lo que había ahí. Ajá, eso lo hace cualquiera. ¿Ah? No fue porque lo hubieran asustado ni nada de las cosas, lo que era para él, era para él lo que había ahí. Sí, pero no se supo qué sería, porque ellos se fueron, no vinieron ni por la plata de los 6 meses que les debían de trabajo ni nada de esas cosas, y no se volvió a saber. Ya. Ellos eran de Medellín, pero no se sabe quiénes serían. ¿Y qué otros casos, qué otras anécdotas, qué otros comentarios hubo por ahí en ese tiempo, en esa vereda o por aquí, por estos lados? Bueno, no, que me acuerde así, no. Cachos que le hayan pasado a usted por tomar traguito y llegar tarde a la casa. No. Nada. Bueno, un recorderis que sí, que se le está pasando cuando se encontró el cura a María María Holguín. Holguín. Eso fue un sacerdote, no sé, no me acuerdo cómo era que llamaba. Un sacerdote que iba de aquí de Quimbaya a decir misas por allá, ¿no? Y un día pasó por ahí, por esa vereda,
Bien, gracias. Gracias. Y entonces iba pasando por ahí, por ese barrio, cuando eso pues existían esas tres casas, y iba pasando el padre por ahí cuando se encontró con el diablo, con un tipo, se encontró él, y entonces que él le dijo: ¿vos qué estás haciendo aquí? Dijo: pues, ¿qué? Aquí bailando el tetumbo con Mario Holguín. ¿Y el tetumbo era qué? Una pieza, un ¿Baile? un baile. Una pieza de baile. ¿Pero cómo era el tipo? ¿Cómo? ¿Qué dice el cura? No, ¿Cómo era el tipo que se encontró el cura? el tipo era un tipo con unos cachos. Con cachos. ¿Y cómo más lo describió el cura? Con cachos y... Un tipo moreno, un buen diente, buena figura, pero con cachos. Esa era la descripción que daba el sacerdote Aquí bailando el tetumbo con María Holguín. María Holguín. Ese cuento fue... Eso lo supo todo el mundo, porque él lo contaba, Mi papá nos contaba, nosotros también. porque él lo contaba ahí en el púlpito, aquí en el púlpito desde el Quimbaya. O sea que eso fue pues de conocimiento Eso fue público general. de conocimiento general. Bueno, hagamos una semblanza de los guapos que hubiera existido en la vereda y por aquí por estos contornos. ¿Como quién, por ejemplo? A ver, de esos guapos. Guapos, no, guapos. O gente sin agüero para bolear puñalada, o machetazo, o balazo. Pues el único que fue, pues, guapos, digo yo, es el que pelea y no mata a nadie. Es el guapo. El que mata a otro no es guapo. Para mí no es guapo. El que mata a otro no es guapo. Entonces, yo conocí, por ejemplo, Julio Pérez era peleador. ¿De cuáles Pérez? De los mismos de Braulio, ¿cierto? Sí, pero ese era un Hermano sobrino de Braulio, Hermano de Isaura. hermano de Isaura y de ¿qué? Ya se me olvidó. Aníbal. Aníbal era otro, sí, de los hermanos. Ese era el mayor Aníbal Pérez. De los Pérez. de los Pérez. ¿Queda descendencia de estos Pérez? Todavía hay muchos. El amigo de Pereira no es de esos Pérez. Sí, tenemos pringa de ahí. Nosotros, yo y Valencia Pérez. Y este es Valencia Pérez, este es hijo de Camila, que Camila era hermana de Nazario. No, Braulio. ella no era hermana, ella era hermana de Manuel Pérez, De Manuel, de Manuel, el marido de Isaura. el marido de Isaac. Pero entre Manuel y Isaura había familia. Hay familia. El más viejo de estos Pérez era quién, el tronco. El tronco, Braulio Braulio y Nazario. Braulio Pérez y Y Nazario y este que fue de la pesebrera en Montenegro, Víctor Pérez. Víctor Pérez y el finado suegro mío, ¿qué? Se me olvidó. Nazario. No. ¿Estos Pérez eran venidos de dónde? Estos eran venidos de por allá de Venían de allá de por los lados de Antioquia. Antioquia. Ya. ¿Y entonces el guapo era quién? Julio
Pérez. Juli. ¿Y en qué, qué recuerdan ustedes de él? No, él peleaba con cualquiera, a machete o peinilla como fuera, pero peleaba. Peleaba. Planeaba No, pues, no la mataba a nadie, no. Él no mataba a otro, no. Por ejemplo, el finado, ¿qué? ¿Cómo era que llamaban? El papá de Alfredo. Braulio. Braulio peleaba, ese sí peleaba también. Y peleó con otro muy tigre. Y pelearon harto hasta que se cansaron a puro cuchillo y pegados de un pañuelo. Y a lo que se cansaron, se sentaron y descansaron y ya hicieron las paces. ¿Y quién era el otro gallón? Era un señor Antonio Sidra, que le decían Sidra. Para acordarme del apellido. No me acuerdo del apellido. El cuento era que nada de soltar el pañuelo de pronto hasta estar mal herido, No, era que hasta estar muerto. están muertos. Ese era el código. Ese era el código de ellos para pelear. Y ninguno se hizo nada. Y entonces, como lucharon tanto, pues figúrese que contaban, yo no veía eso, pero los que contaban decían que cuando Braulio cogía la delantera, se iba tirándole puñaladas al otro una cuadra. Recorrían una cuadra. Y el otro ya para acá cogía la delantera y se venía tirándole puñaladas al otro también. Y dele. Y llegaban al mismo sitio. ¿Serían ayudados, hombre? No. Gente de... Berraco. Gente de mucha medra, gentes guapos, de eso no había que hablar. ¿Qué otros guapos, a ver? Esos hicieron las paces y no volvieron a pelear jamás. Se quedaron respetando. Pero hay cosas que a uno, si uno es creyente cree, si no cree. Pero yo tuve un familiar y una ocasión, cuando eso mercaban era en Finlandia, y un señor Benildo Arango decían que era muy guapo y lo atacó al primo mío viniendo de Finlandia, lo atacó a machete y le tiró tanto machete en el suelo. A él le tiró primero yendo a caballo, porque él venía a caballo, ¿no? Él traía un poncho, una ruanita blanca, que lo llaman poncho, la traía puesta. Y cuando lo atacó a machete en el caballo,
Él se dejó caer del alzón de la bestia y quedó enredado en las bridas del caballo, ¿no? En las riendas, pues. Y ahí le cayó el otro machete y le boleamos machete por todos los lados y no lo pudo pellizcar con el machete. Cuando él se quitó la ruana, que llegó a la casa, que se quitó la ruana, porque el otro se voló a lo que no pudo conseguirlo, se voló. Y entonces él se quitó la ruana a lo que llegó a la casa, y en la casa le contaron 200 machetazos a la ruana. ¿Cómo quedaría pues con 200 machetazos? ¿Ah? Quedó fue de vuelta a hilachas. ¿Y cómo llamaba su familiar? Bernabé Alzate. Bernabé. Bernabé. Ese nombre me lo he encontrado yo también. Y vivía aquí en el Placer, Allá en el Placer, del Placer para arribita. en el paraíso, pues. Ahí vivía él. Ahí vivió él porque él tuvo finca ahí, en el Placer. Bueno, estamos muy bien con la lista de guapos. ¿Cuál otro? Bueno, por ahí resultaron algunos, pero no, eso no implicaba nada. Eso no. Y de estos que hicieran los rezos para la oración del ayudado y estas cosas, que también fue muy común en ese tiempo. Bueno, eso yo no conocí. Los amuletos, los monicongos. Eso sí hablaban por ahí de esos negocios de monicongos, pero yo eso no lo conocí. Yo conocí el diablo ahí en esa cañada de la Armenia. Ahí conocí una cosa muy fea. Pero no por amuletos ni por nada de esas cosas. Esa vez, yo estaba muy pequeño, yo estaba por ahí de unos 7 años. Y un familiar mío, un primo, le rogó mucho a mi mamá y que me dejara ir con él a pescar a esa quebrada y que me daba pescado, como claro que yo en esa época eso era, para mí era un manjar muy bueno, el pescado, claro. Yo le lloré a mi mamá para que me dejara ir con él a pescar, creyendo de que sí íbamos a sacar. Y como en verdad en esa quebrada se sacaba mucho pescado. Nos fuimos a las 6 de la tarde para allá. Entramos aquí por la casa del Caratejo, de Toño Caratejo. Por ahí nos entramos a coger a la Armenia. Y nos entramos allá, ya de nochecita, pues ya por ahí pasamos a las 6. Y ya de nochecita caímos a la quebrada de la Armenia. Principiamos de ahí a pescar, de ahí para arriba, a pescar. Considere cuántas cuadras hay de aquí allá al paso a la Fabiola. Hay un buen rato. ¿Ah? Hay un buen rato. Eso es para llegar por ahí a las 3 de la mañana. No, sabe que no. Ya sabe cuánto nos demoramos. Hasta casi a las 12 de la noche. Para llegar al paso. Que pasa uno para allá, para el paraíso. Puente. No hay, cuando eso no había puente por ahí, no había sino montaña. O yo no sé si habrá puente o no habrá, yo no Sí, conozco. ahora hay puente. ¿Sí? Bueno, de ahí para arriba seguimos. De ahí para arriba seguimos hasta donde había
como le digo yo, como una isla. Hacíamos como una isla la quebrada aquí, ¿no? Y volteaba aquí. Entonces, en una creciente que echó la quebrada de una borrasca, trajo un palo muy largo, muy grande, muy frondoso, con ramazón y todo, y lo atravesó ahí en esa curva. Entonces ahí se hizo un inmenso charco, pero es grande y hermoso. Y era muy bueno para pescar ahí. Subió allá el pescador que iba pescando. Yo no iba sino acompañándolo únicamente. Y él me dijo, quédese aquí en esta ramazón. Y él se fue allá donde nacía el charco. Y cuando llegó allá dijo, 1, 2, 3. Cuando dijo 3, sentía yo que venía por el centro de la quebrada, cuando esa quebrada era muy aguada, harto. Sentía que hacía chas, 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 una cosa como un gigante andando por entre el agua, pero hacía así, chas, 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 por esos charcos. Y entonces yo me asusté. Yo no veía nada pues en ese momento, pero sentía ese sonido. Cuando de pronto se asoma, oiga, una cabeza como de una vaca, con unos cuernos así de largos, echando candela por esos cuernos. Yo no le reparé el cuerpo porque no fui capaz de ver más, no ver eso así tan feo. Y le pego el grito a aquel. Y dije yo, Virgen bendita del Carmen. Cuando yo dije así, Virgen bendita del Carmen, aquí había una peña así, y llegó por esa peña, se subió ese animal. No hay que ser Dios. Le digo que era el diablo. No le pongo otra cosa, sino que no era el diablo. ¿Pero usted cómo lo vio? ¿Con 4 patas o cómo? Que yo no le vi, sino de aquí para arriba. No le vi el cuerpo yo no se lo vi. No vio sino la cabeza. Uno veía sino esa cabeza que parecía una vaca con cachos y con esos cuernos así echando candela. ¿Y el otro muchacho que salió inmediatamente? Ahí mismo inmediatamente pues hasta los pescados los dejó. Pues tanto el susto de él que hasta los pescados los dejó. ¿Y hubo ruidos y toda esa cosa cuando se voló esa cosa que usted le echó la...? No, eso se subió por ahí para arriba, no sé cómo se subía por esa peña arriba. Eso fue un susto muy berraco. Le digo yo pues que yo he tenido sustos, pero igual a ese no. Entonces se volvieron a la casa, le comentaron a la mamá. Nos fuimos para la casa, sí. Y a bolear camando, ahí mismo. Entonces yo quedé enfermo del corazón. Se llegaban las 6 de la tarde y ahí mismo, donde estuviera más oscuro, me metía debajo de la cama que estuviera más oscuro. Yo quedé enfermo del corazón, mucho tiempo. Mucho tiempo estuve así enfermo. ¿Y qué hizo la mamá? No, pues hacerme remedios. Dame tomas de ramas aromáticas, que es lo El cedrón. el cedrón ¿Y no vinieron donde el padre? no. ¿Algún otro lo asustó por ahí? No, yo creo que no. Oiga, se nos había olvidado. De lo de peleadores, a ver, el tema que yo quiero llegar al... Usted sí debe haberlo conocido más que yo, al tuerto Felipe. Felipe Valencia. Sí. Que sabía mucho de grima y decían que era ayudado. Ole, ese tuerto, yo no sé qué sería que sabía muchas cosas, pero ese ahí no resultó con nada en Tres Esquinas. Ahí tuvo ¿qué? Academia,
de Grima. Y eso no- Porque yo me porque- acuerdo que mi papá nos contaba que una vez tuvo una pelea y arrancó a correr y se fue para otra parte. Él trabajaba por la Mejorana y se fue para otra parte y pues lo fueron a coger y entonces ya iba la policía alcanzándolo cuando es que encontraron una mata de bananos. Tenía un racimo y empezaron a comer, la policía a comer, y se le comieron la camisa. y se le comieron la camisa. Se agarraron los policías a comerse comer bananos. los bananos. Sí. Y al rato es que dijo, vea hombre, casi me comen los policías, ¿verdad? Y apareció sin camisa. Eso lo contaba mi papá. Eso sí lo contaban. Sí, desde el Puerto Felipe. Y, O sea que se supone que se convirtió en mata de banano con Sí, racimo con maduro. racimo maduro. Eso sí lo contaban, pero que yo lo haya visto no. Yo eso sí no lo puedo asegurar. El Puerto Valencia, ¿de cuál el es Puerto Valencia? Felipe le decían. Felipe Valencia. Valencia. ¿De cuál es Valencia era? No se sabe, yo No no, es de estos, ni de ustedes, ni de ninguno. ni de los de Pablo. No, de eso no. Que nosotros aquí en Quimbaya vemos por ahí unas 20 familias valencias. Y hay unos que no somos familiares de los unos ni con los otros. Los de nosotros somos unos, los de Quimbaya son otros. Y otros guapos, pues, a ver, o de esos peleadores, a ver, de esos peleadores que hayan dejado historia. Por golear puñal, por haber matado a otros en Bancalido, por... Pues yo me acuerdo de Gabriel ahí cuando... ¿Cuál Gabriel? Gabriel Henao, porque yo digo guapo un tipo que se prende con otro, pues yo tengo que salvar mi pellejo. ¿Sí? Me voy a matar con otro, me mata o lo mato, pues si yo me puedo favorecer y lo mato primero. Y en vez se prendió lo que pasa es que no me acuerdo cómo se llamaba el tipo, pero ahí en la Fonte de la Fabiola, ahí un domingo, allá muy entrada. Aquí en las tres esquinas, ahí en la Fabiola. La Sí, Fabiola sí. es más arribita de 3 esquinas. Entonces, que- Ah, había otra fonda ahí más Sí, más arriba. arriba. Ya. y la hay todavía me parece, yo no sé si ya se acabaría o qué, pero esa casa existe todavía. Y ahí se prendió a cuchillo y Gabriel cuando abrieron la puerta, salió Gabriel y va, recojan. Entonces me acuerdo que lo llevaron para el pueblo en una barbacoa, se llamaba barbacoa. Dos guaduas ahí. Eso. Por eso hay un dicho que dice que al guapo lo echan en 2 por 4. 2 guaduas y 2 que lo Cuatro llevan. cargando. No, y 2. Ah, dos. Sí, porque van arrastrando Sí. las guatas. No, 2 adelante. Uno adelante y otro atrás. Pues le echan una guadua aquí y la otra aquí. Y ese tipo mató a otro en el Istmo. A un tipo de apellido Gabriel Soto, ese apellido Soto. Nada más esta semana pasada que fui a llevar un viaje de Esterilla al Istmo, me contaba Sierra. ¿Usted lo conoce? Le dije, aquí fue donde mató Gabriel Henao a un fulano así, o a fulano de tal. Y aquí se prendió mucho, lo ofendió estando Gabriel allá sentado. Y le decía, hombre, no me ofenda, usted quiere morirse, ¿para qué se va a morir, hombre? No me ofenda más. Que es que vos sos el berraco que matás y comer del muerto. Yo no como a ningún muerto. El que me ofende a mí se muere. Y lo jodió tanto hasta que le dijo, camina pues, hombre, a ver. Y uno salió y se dejó tirar unos tiros y ¡tan! Ahí no lo luchó. Era un chiquito, medía por ahí unos 50. Bajitico. Osito de sombrerito, él no se terciaba la peinilla, no, el que la cargaba aquí, ¿se acuerda? La cargaba aquí debajo El brazo. del brazo. Con filo por los dos lados. Por aquí y por acá.
ahí en Quimbaya, en la salida, ahí por Pueblo Nuevo, ahí mató otro, también peleando. Que sepa yo que haya matado. ¿En qué cantina tres. por ahí? ¿En alguna cantina? Ahí por los lados de Celia. Ahí es por Pueblo Nuevo, como él siempre vivió mucho tiempo fue por Malabar, Gabriel Henao. Gabriel Henao. Muy conocido el hombre por esos lados del Irmo, el Jardín. ¿Qué otras andanzas de pronto supo don Juan Bautista de este señor Gabriel Henao? No, él cuando mató a Roberto García, ¿En dónde lo mató? ahí entre esquinas. Roberto García era que se llamaba el hombre, que mató ahí en la Fabiola. Sí, Roberto García. Eso fue peleando, encerrados, en la Junta de la Fabiola. Roberto García, sí, señor. Bueno, Juan Bautista, ¿cómo usted creciendo? Llegó su juventud. ¿Usted recuerda cuándo llegó el alumbrado eléctrico a Quimbaya? ¿O cómo fue eso? Eso sí no me acuerdo. Hablamos del año 31, no recuerda. La primera vez que vi un carro. ¿Dónde lo vio? Montenegro, en Quimbaya. No, en Quimbaya no veí carros así. Yo vine a conocer un carro aquí en La Brisa. Ahí en la Fabiola, yo la veía para allá, para La Brisa, allá, en la finca del finado Belisario Arenas. ¿Qué carro era? Era los primeros carros que vinieron que eran, ¿qué? ¿Cómo? Berlina. No. Un Jeep, pero de estos, Carriolo. no. ¿Cómo es que se llama ese carro? Lo más fino que vino en carros es ese carro. Aquí todavía en Quimbaya hay desde eso. ¿Willis o qué? Un Willys. Pues ahí vinimos en uno. Pero el primer carro que yo conocí, que fue ese, en esa finca, era un Willys rojo. Y todavía debe existir porque cuando eso, pues, el que compraba un carrito de eso, cuando no valía sino 250, 250 pesos. era porque tenía con qué comprarlo. Y si no, no lo podía comprar. Porque 250 pesos eran mucha plata en esa época. A ver, pero Luis entró aquí, ¿qué? ¿Desde el 46 más o menos? Sí. ¿Y por qué tan tarde? Yo creo que ahí está, le está fallando, le está traicionando la memoria, porque yo conocí, el primer carro que yo conocí fue una berlina azul, que la trajo Roberto Vigoya, que vaya, y la trajeron en el tren. ¿Sí fue Roberto o fue el otro señor, el dentista? Antonio. Uno de los ¿cómo es? dos. Don Antonio Vigoya. Uno de los dos trajo la primer berlina. Nosotros estábamos viendo, como vivíamos así, nos gustaba salir a ver pasar el tren de aquí a allá. ¿Dónde vivían ustedes? Nosotros vivíamos aquí en lo que es la finca de Arnovio Hoyos. Ajá. ¿Usted sabe cuál es? ¿Usted sabe cuál es la finca de Guillermo Buitrago? O sea, del puente de Buenavista, allá en el Vilo. Ah, sí. Entonces la casa nos quedaba a media cuadra y cada que pasaba el tren salíamos a verlo pasar. ¿Qué es lo que lleva el tren? Y sin más preámbulos ni más nada, los que arrancan para el pueblo. Cuando lo estaban descargando ahí la estación, bajan ese aparato ahí, que eso se demoraron un rato, eso llegó la noche ¿Y cómo lo bajaron? y eso, ¿Cargado o qué? eso lo bajaron en
dibujado y le pusieron teleras y eso no se hicieron hasta para vender con ese aparato. Para bajarlo de ahí de un planchón de un planchón del ferrocarril. del tren. Bueno, bajaron ese aparato ahí cuando prenden eso. Ya es mucho. Pues, él lo bajaron allá. ¿Quién trajo ese carro? A ver. Es que no me recuerdo si fue Roberto o fue... Y le dio start quién, uno de los dos. ¿El dueño? ¿O No me tenía acuerdo, alguien que no me iba a acuerdo manejar? quién fue. No, ellos no fueron. Tuvo Ese que haber carro, venido me parece que fue Casadilla. por allá, sí, tal vez sí de pronto, porque ese hombre fue chofer. No sé a qué horas Aprendió. aprendería, pero Oiga, él sí era claro, chofer. pues, Casadilla era Carlos, chofer. Eso fue de los primeros choferes que hubieron en Quimbaya. Y lo cogieron ahí. Y eso era ese gentío así detrás de ese carro. Eso se ponía la gente que le hacía procesión a un carro de eso. Entonces ahí es donde lo digo que les Pero están entonces era el traicionando único. la memoria. Sí, el primero que trajeron aquí a Quimbaya fue... Fue ese, seguramente que sí. Yo no me acuerdo, yo de eso ¿Hablamos sí no me como de qué acuerdo. año? Hablamos por allá del año... ...38. Más o menos del 36 al 38. Yo nací en el 33. Y Entonces sí fue por ahí en el 38 o 48. Por ahí, no. Por ahí en el 40 más o menos. En el 40. Porque cuando ya en el 42 que hice yo la primera comunión, que subimos esa imagen que hay ahí en el año mariano, en el año 42, ya habían varios carritos aquí en Quimbaya. Parece que eso es del año 40. 42. Lo de la estatua de la estación. Sí. ¿No es año 40? No, en el 42 hice yo la primera comunión y allá nos llevaron a darnos La comunión. la comunión y allá nos dieron el desayuno. El día que subieron la imagen allá, en el año mariano, en mayo del 42. Y ya habían carritos, ya había hasta un carriol, que le llamaban carriol. Carriol. El carriol era, en la carrocería era toda en madera, muy bonito, era muy bonito, muy curiosito. ¿Te has visto esa Willy Serrat? Que hay una Willy Serrat verde. Ah, César tiene una. Los carrioles eran así. Pero la carrocería era toda en madera. Y los vidrios corrían todo. ¿Y de qué color era? El que tenían aquí en Quimbaya era de color verde clarito, con amarillo y blanco. ¿Y qué marca era? ¿Te acordás de la marca? No, pues en ese tiempo venían el Chevrolet y el Ford, El Chevrolet y el Ford. sí, después salió el Dodge. ¿Qué otros carros había en ese momento? Pues que yo me acuerde, ya empezaron a traer las otras berlinas, como las llamábamos, y ya el carro de Casadilla, que era un carro negro, otro ¿Qué carro era? ¿Cómo? ¿Qué carro era de Casadilla? Era un... ¿Qué carro era ese? Un 40, 42. Ya está Enrique Muelas. Enrique Castaño trajo otro de esos mismos. Gonzalo Gómez trajo otro y formaron una flotica como de 3 para Montenegro, ya echaban para Montenegro. ¿Pero en qué año construyeron entonces esa carretera para Montenegro? La carretera para Montenegro fue construida 44.
antes de 44, mucho antes, porque nosotros viajábamos para Armenia y viajábamos en carriol. Yo me acuerdo que yo llegué a viajar a Armenia en carriol. No me acuerdo quién era el dueño del carriol. Carrión. No, No sería Luis Zapata, hombre. ¿Y cómo era ese viaje a Armenia en ese carrión? ¿Cuántos pasajeros, por ejemplo, podían abordar ese carrión? En el carriol era por ahí 3, 6, 8. 8 pasajeros. Sí. ¿Quién Y manejaba? no me acuerdo del conductor, si era Casadilla. Pero el primer conductor que hubo en Quimbaya indiscutiblemente fue Casadilla. ¿O quién fue? Pues que yo me acuerde, Casadilla. ¿Por qué le decían Casadilla? Y el finado José Martínez, Ay, de los primeros que trajeron carrito. Y le tenían una flotica como de 4 carritos, y esos salían para Armenia. Y eso se sentaba uno ahí de primero a esperar que salieran 2, 3 horas, esperando que llegara otro pasajerito. Y llegaba ahí otro pasajerito. Pues vea que yo le pago 2 pasajeros para que nos vamos. ¿Vos te acordás cuánto pagabas para ir a Armenia? No, eso eran centavos. eso era cuando eso era Que nos llevaba mi papá centavos. a hacer vueltas a Armenia, a la caja agraria. A ¿No había recibir. caja agraria No, aquí? no había caja agraria aquí, había que ir a Armenia a hacer, Los papeleos de hacer la los caja, papeleos para el préstamo. para el préstamo. Venía El gerente o el veedor ahí a darle vuelta a la finca a ver para qué era que la necesitaba. Se iba y eso se demoraba, el trámite eso era como 5 meses. Que vaya por la plata, y mismo se iba uno por la platica. Entonces, a eso era que uno iba a Armenia.